Buenas noches, tutora. Nuestro grupo está conformado por Nancy Pilar, Terly Andrea, Daisy Beltrán, Jonathan Rojas. Teniendo en cuenta que a nivel región amazónica los principales procesos ecológicos que afectan esta región son el ciclo del agua, la sucesión, el flujo de energía y la dinámica de las comunidades. Dentro de los organismos más afectados están las plantas, los animales y el suelo. También hablaremos sobre las adaptaciones, la fisiológica, la morfológica y la etológica, y cómo responden esos organismos ante los cambios ambientales. Entonces, para eso, a continuación, nuestras compañeras nos darán sus aportes acerca del tema. Cordial saludos, estimada tutora. Teniendo en cuenta que a nivel de nuestra región amazónica, pues, los procesos ecológicos están afectando estos organismos que tenemos, pues esta vez me he centrado más en la dinámica que están ejerciendo las comunidades frente a estos cambios que se están presentando en el ambiente. Entonces, tenemos claro que a nivel de la región amazónica, pues estas comunidades están como centradas en esa idea de los monocultivos, de la ganadería extensiva, y pues claramente esto está afectando nuestros suelos, nuestra fauna, nuestra flora, de tal manera que mucha de la fauna que en estos momentos pues tenemos se está desplazando hacia otras zonas más seguras, hacia otras zonas donde tienen espacios donde se pueden reproducir de manera oportuna. Eh, la extensión pues, de especies forestales también por la tala discriminada pues, es una problemática bastante fuerte que se está presentando. Un claro ejemplo de ello, pues en estos momentos estamos viendo que por lo menos el forestal Costillo está en peligro de extinción por explotación indebida. También estamos viendo la pérdida de esa capa vegetal de los suelos, la capa orgánica del suelo, y pues es bastante preocupante toda esta problemática. ¿Cómo responden esa fauna, esa flora y ese suelo ante los cambios ambientales? Pues, por lo menos las plantas a nivel fisiológico están generando una regulación, la apertura de los estomas, eh, están incluyendo genes que codifican proteína en función de la protección de antioxidantes y genes que están dando mejor respuesta ante el estrés ambiental que están presentando. Un ejemplo de ello pues, son el crecimiento de esas raíces un poco más gruesas, más largas, para poder llegar hasta sus horizontes profundos del suelo y poder acceder a esos nutrientes, esa agua que ellas necesitan para su correcto desarrollo. A nivel morfológico, pues las plantas, el principal cambio que presentan pues, es la adaptación metabólica. Y ya con el tiempo pues, van cambiando un poco el tipo de fotosíntesis, contenido celular, aumento de grosor, de cutículas y bueno, entre otras más. Los animales pues ya lo generalicé un poco más y esa respuesta que ellos están generando a esos cambios es más cuestión de supervivencia, eh, adaptaciones, adaptándose ya sea al espacio que les toca vivir porque fue modificado o simplemente generan un desplazamiento hacia otros espacios adecuados para ellos. También pues generan adaptaciones nuevas para poder conseguir sus propios alimentos, por lo menos los colibríes quizás en años atrás sus picos eran un poco más cortos, pero a raíz de los cambios que se han venido presentando tuvieron que generar esos cambios y crear esos picos un poco más largos para poder acceder a todas esas, a ese néctar que necesitan de las flores para su desarrollo. Ya a nivel del suelo, pues fue más como un análisis un poco de qué es lo que estamos haciendo mal y qué podemos mejorar para poder solucionar esos errores que estamos cometiendo. Entonces, sabemos que si el suelo tiene una buena capa vegetal, pues va a ayudar a retener ese CO2 que es el causante de los gases de efecto invernadero y con ello pues también vamos a lograr mitigar un poco el cambio climático. Esto
esa protección pues, del suelo lo podemos hacer a partir de la aplicación de rotación de cultivos, la diversificación de los mismos, y obviamente pues utilizando esos residuos post cosecha que quedan para generar esa capa que deja esa cubierta del suelo, ese suelo. Pues obviamente con esto pues se logra evitar la erosión, cuidar un poco, dejar un poco de lado esa utilización de fertilizantes químicos, de herbicidas, porque pues, son los principales responsables de acabar con esa microbiología que tienen nuestros suelos amazónicos. Recordemos que son suelos fértiles, pero bien bastante sensibles ante cualquier proceso brusco que se le pueda realizar. Entonces, la idea es un poquito como repensarnos en lo que estamos haciendo mal, cómo podemos mejorarlo, siempre y cuando pues logremos como tener ese equilibrio entre la producción, la mejor, generar calidad de vida para esas familias, pero también para esa fauna y esa flora que está en esos espacios. Muchas gracias. Buenas noches. En cuanto a las adaptaciones fisiológicas y morfológicas y etológicas, yo respondería de la siguiente manera. Yo me enfoqué más que todo en la parte de los animales. Podemos decir que las adaptaciones fisiológicas son los cambios de la estructura del metabolismo de las plantas y de los animales. También podemos decir que las plantas emplearon la utilización para abrir sus estomas en las noches, ya que estas requieren de bastante agua para el verano. También, como dijo la compañera Nancy, emplearon raíces largas y profundas para poder obtener los nutrientes del suelo y el agua. En cuanto a los animales, tenemos un ejemplo clave de ellos, que es las tortugas, las cuales emplearon un caparazón grueso para poder resistir a estos cambios ambientales. También tenemos dentro de estas especies los peces y los murciélagos. En cuanto a las adaptaciones morfológicas, tiene que ver más que todo con los cambios que presentan los organismos dentro de su estructura externa. Es decir, digamos, toman el color similar a un árbol o a un animal, como le podemos decir, peligroso. Entonces, un ejemplo de ellos tenemos los camarones y los camaleones, y también la falsa coral. Estos emplean estos métodos para poder cazar o pasar desapercibidos frente a algún depredador. En cuanto a las adaptaciones etológicas, se basan más que todo en la reproducción y en la búsqueda del alimento. Podemos decir que estas especies principalmente se vieron en la necesidad, pues dependiendo de los cambios que se ha enfrentado nuestro ecosistema, a migrar a nuevos horizontes en busca de alimento y también para poderse reproducir de la mejor manera. Tenemos en cuenta que dentro de estas especies encontramos las libélulas, los peces, las tortugas y las golondrinas. También podemos decir que dentro de las adaptaciones etológicas, estas emplearon ¿qué? Estructuras visibles, las cuales le permiten obtener sus alimentos de una mejor manera. Para ello se emplearon los colmillos, los cuernos, las uñas y el veneno, bien sea para cazar o para defenderse
o para defenderse de cualquier depredador. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, yo hice como más énfasis en la parte de la flora. Entonces, dado que hay muchas especies que sobreviven a altas temperaturas y sí, en escasez de agua, entonces estas plantas han desarrollado algunas estrategias para su supervivencia. Entonces tenemos el cierre estomático, que es cuando las plantas sintetizan el ácido abscísico, el cual es fundamental para su desarrollo. Tenemos el ajuste osmótico, que es la disminución del potencial osmótico celular en las plantas. Y por último tenemos las adaptaciones, que es la evolución a lo largo del tiempo que han tenido las plantas, donde, como lo decían las compañeras, han desarrollado raíces más largas para adquirir nutrientes y agua para sobrevivir, o han generado tallos más gruesos, o como método de defensa, espinas o pinchos. También tenemos un estrés secundario conocido como hipoxia, que genera un descenso de oxígeno en espacios aéreos. Para esto, ellas desarrollan unos rellenos de gas que se interconectan longitudinalmente. También el aire que entra a través de los estomas o lenticelas a través de los tallos y raíces leñosas. Gracias.